Sí, aquí vamos a tratar de hacerlo lo mejor y respetando, por supuesto, a la víctima. Eso es lo primero que tenemos que dejar en claro. Acá la idea es que respetemos la dignidad, por supuesto, de la víctima, pero sí tenemos que informar. Es muy importante que usted en su casa sepa lo que realmente ocurrió o lo que está en la carpeta investigativa. Entonces, por eso les vamos a informar el día de hoy qué es lo que ocurrió y cómo sufrieron la tortura estas dos víctimas. Y es importante esto, Carlos, porque lo que queremos constatar acá es que estamos hablando de un hecho inusitado, sin precedentes, con ensañamiento que duró varios días. Así que, por favor, Carlos. Sí, acá tenemos un esqueleto con los órganos internos que todos tenemos nosotros. Todos nosotros tenemos exactamente lo mismo. Y esto es lo que ellos trataron de generar. Aquí, obviamente, hay músculos, hay piel. Vamos a ver en la otra imagen, por favor. Y acá tenemos los pies. Todos nuestros pies lucen como esto, obviamente, si sacáramos la piel. Uno de ellos, la víctima que sobrevive, a él le cortaron uno de sus dedos del pie. Generalmente se hace esto para evitar que la persona pueda arrancar y obviamente es como es tortura. Si vemos, hay falanges y las falanges no tienen mucho músculo. Esto rojo que ustedes ven acá es músculo, los blancos son huesos, entonces generan un corte justo en la zona donde está la articulación. Perfecto. Para que tampoco sangre tanto y ni que se vaya a sangrar. Obviamente tiene muchísimo dolor. Todos nos hemos pegado en el dedo chico al pie, por ejemplo, y duele mucho. Imagínense eso si le cortan el dedo. Permíteme una pregunta, Carlos. No creo que en el morbo, pero cuando tú te refieres a que cortaron, porque cuando uno dice, uy, me hizo un corte, me hizo una herida. ¿Cortaron, sacaron el dedo? Ellos amputaron un dedo. El dedo, perfecto. Ellos le amputan un dedo. ¿Qué quiere decir esto? Que cortan una parte de la falange en normalmente en la parte más extrema donde está la uña, y cortan esa parte, no sabemos cuál de los 5 dedos del pie es, pero la cortaron y le amputaron el dedo del pie a esta víctima. Esa es una de las primeras rasgo de tortura que está, insistimos, esto está en la investigación, no es una especulación, esto está en la parte que se ha conocido del proceso investigativo. Así es, esto es la parte que se ha conocido, está publicado en medios de comunicación, en un periódico incluso, entonces no hay nada especulativo, sino que estamos diciendo la verdad y lo que está ahí. Le estamos enseñando a todos ustedes en su casa lo lamentable que fue y lo que ocurrió en este caso. Veamos otro de los hechos. Vamos a la segunda imagen. Esto es lo que ocurrió con la segunda víctima, la víctima que falleció. Perfecto. Él llega al lugar. Recordemos que él es nombrado por la primera persona que es el más joven y que finalmente se escapa. Y él, cuando llegan, le cortan una oreja. A él le cortan una oreja. Entonces vemos ahí en la pantalla la oreja, que bajo la oreja tiene músculo, y en el músculo, si cortamos el pabellón auricular, que es lo que vemos, obviamente abajo ya hay músculo y el canal auditivo. Entonces obviamente es muy doloroso eso, y eso lo hicieron de inmediato. Cuando la persona llega, le cortan el pabellón auricular. Lo primero que fue sacarle todo eso. Sacarle la oreja, se lo cortaron con un cuchillo. Qué brutal. Entonces vamos a la segunda imagen, por favor, a la siguiente imagen. Vamos al de los dientes, por favor, si es posible. Ahí tenemos el cráneo. A este mismo individuo le cortan la oreja y después con un alicate le sacan 4 dientes, 4 piezas dentales, estando todavía con vida. Ahí tenemos en la imagen, este es el diente y lo que se ve. Y vemos que hay una pequeña curva acá, y esa es lo que todos podemos ver, y el resto lo cubre la encía. Bajo la encía está la raíz. Entonces con un alicate tomaron la pieza dental y la extrajeron sin obviamente anestesia ni nada para causar dolor. Eso es tortura derecha, y te vuelvo a insistir, esto yo solo lo había visto en México. Esto uno de pronto a lo mejor lo ha visto en películas, ¿no? Que viene el tipo, el torturador de turno en una película con un alicate o saca su herramienta, que les arrancan las uñas. En este caso le arrancaron una sección del dedo del pie, y los dientes.
Esto demuestra, a mí me parece que es como, no sé, yo no sé, pero me suena como que es personas avesadas, ¿no? No cualquiera se atreve a agarrar un alicate y hacer eso, creo yo, o sí. Tú que tienes la expertise, Carlos. Debe conocer y debe saber que causa muchísimo dolor, pero la persona no va a tener una hemorragia que le va a causar la muerte. Le va a causar el dolor que ellos están buscando. Entonces, tiene que tener esa noción básica de por qué generar eso. ¿Por qué eso y no otra cosa? Entonces, yo ahí, dentro de las hipótesis que hemos ido conversando y de acuerdo obviamente a la información que hay, es lo que yo creo. Yo creo que estas personas no eran primerizas. No es primera vez que hacen esto. Porque, vuelvo a insistir, ellos saben cómo causar el dolor, pero sin causar la muerte. En este caso, además, uno especula, ¿no? A una persona la someten a una tortura porque quieren que diga algo, un secreto que esa persona podría conocer. Lo que se especula aquí es el destino que tuvieron ciertas armas que habrían robado. Pero por otro lado también uno podría pensar que a lo mejor es un dolor que se le inflige a alguien para que pague por algo que hizo. En este caso podrían ser eventualmente ambas cosas, que ellos consideren que esta persona hizo algo, sustraer las armas, y al mismo tiempo que diga dónde están las armas. Exacto, y yo agregaría una tercera hipótesis. ¿Ya? Que es el causar el miedo, para que nadie más haga lo que hicieron ellos. Si es que sustrajeron las armas, si es que sustrajeron la droga. Se habla también de un muerte por ahogo, por vino, ¿no? Sí, vamos a la próxima imagen de la zona torácica, por favor. Esta es la zona torácica, se ve que está el cuello arriba, claro, los brazos, y este es el tórax. Debajo de las costillas, de la parrilla costal, esas dos cosas rosadas que se ven son los pulmones. Pulmones, claro. Los pulmones, todos tenemos esto es el cuerpo humano. Entonces, a esta persona que ya le cortaron una oreja, le sacaron los dientes y ahora para seguir con la tortura le empiezan a poner una caja de vino y le empiezan a obligar a que tome ese líquido. Entonces, a la fuerza. A la fuerza. ¿Qué se genera con eso? Solamente por la tráquea es una vía de acceso para el alimento, líquidos y también para respirar. Entonces, al obstruir esa vía de acceso, esa vía de respiración, se genera automáticamente que la persona no pueda respirar y el líquido que está ingiriendo se va derecho al estómago, pero cuando el estómago ya está lleno empieza a irse a los pulmones también, y ahí es donde se empieza a generar el ahogo de la persona. Lamentablemente en las condiciones que quedó el cuerpo no vamos a saber si los pulmones también tenían líquido o no, pero esa es la forma de que la persona se ahoga y pierda el conocimiento y lamentablemente falla. Lo que se conoce hasta ahora es que esto que ocurre, que termina con la muerte de esta persona, sucede o se desencadena una vez que uno de ellos ha escapado. Sí. Y que incluso le dicen, ¿por qué lo por qué lo soltaste? Como que le endosan a él la responsabilidad de que el otro haya escapado. Y eso precipita el asesinato finalmente de este sujeto, ¿no? Exactamente. El secuestrado más joven se logra desamarrar y se arranca. Y esta persona, que es la persona que es asesinada, le informa y le avisa, oye, se arrancó tal persona, y él es el que avisa. Y se dan cuenta que la persona ya se había arrancado y toman con él y lo empiezan a golpear y finalmente lo asesinan de esa forma. Digamos, Carlos, que aquí asiento, por favor. Aquí estamos hablando de dos personas secuestradas y ambas torturadas. Una primero, que es sometida a estos vejámenes, que casi se les muere, según el relato que se conoce. De hecho, incluso ellos lo llevan después, posteriormente, a un lugar más protegido, lo ponen cerca del fuego, curan sus heridas. Y posteriormente aparece esta segunda persona, que es a la que le arrancan la oreja, los dientes, y que termina siendo asesinada de esta manera. Primero que lo golpean y después ahogado por el vino, ¿no? Exacto. Ahí tú te das cuenta que saben cuáles son los límites que tiene el ser humano para llegar al sufrimiento, porque la primera persona se les empieza a morir y se dan cuenta de eso, le dan incluso hasta medicamentos. Lo visten porque lo tenían desnudo, lo ponen cerca de una estufa para que tenga calor. Y porque lo reviven nuevamente y continúan con las torturas, y ahí es donde él confiesa el otro nombre de la otra persona y lamentablemente lo van a buscar. Y también en el momento que están ambas personas secuestradas, son sometidos a vejámenes de carácter sexual. Así es, entre ellos, los obligan a tener actividad sexual entre ellos, lamentablemente.